Ya, hoy vamos a cerrar ya la clase de hoy, hasta donde acabe la exposición. Y luego ya les dejo para que puedan avanzar sus temas. Este, un tema pendiente, quizás para revisar, es un poco el gobierno de Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento, el gobierno en el Antiguo Testamento. Algo interesante que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es cómo se va dando la figura del gobierno dentro del pueblo de Dios, ¿no? Hay cuatro momentos bastante importantes en la historia del pueblo de Dios, de cómo se va mostrando el gobierno, ¿no? Cómo el pueblo se está organizando, cómo se están organizando y dirigiendo como nación. Interesante cómo se muestra en el Antiguo Testamento. Ahora, hay que indicar que esto estaba dentro de los planes de Dios, ¿no? Formar un pueblo para poderlo mostrar como luz a las naciones, ¿no? Y, y el modelo de Israel tenía que ser el modelo para las otras naciones. Israel tenía que ser el referente, ¿no? El ejemplo. Por eso le dijo al Señor que este pueblo tenía que ser luz, ¿no? Tenía que ser el pueblo que dé la visión, guía a las demás naciones, ¿no? Entonces, el gobierno de Israel tenía una importancia dentro del plan de Dios, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se da esto, partiendo, partiendo que era la única nación dentro del Antiguo Testamento que mostraba este tipo de gobierno que vamos a ir viendo, ¿ya? Era una nación distinta en cuanto a su gobierno. El gobierno de la nación de Israel era un gobierno teocrático. Quiere decir de que Dios gobernaba en su pueblo. Era una figura realmente única en el mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Porque era Dios gobernando en su pueblo, ¿no? Dirigiendo a su pueblo. Ese es el gobierno teocrático, ¿no? Dios dirigiendo a su pueblo. Pero vamos a ver cómo se da esto, ¿no? En función a cómo se va mostrando esto, ¿no? En una pequeña presentación que he preparado, vamos a ir analizando. Voy a presentar entonces el gobierno en Israel. Ya, ahí está. El gobierno en Israel, ¿no? Vamos a ver. Ya. Listo. Entonces, el gobierno en Israel se va a ir mostrando, ¿no? A través del relato bíblico, se va a ir mostrando en cuatro fases bastante marcadas, ¿no? En cuatro fases bastante marcadas de cómo Dios empezaba a evidenciar su gobierno en su pueblo. La primera fase, ¿no? Se inicia con la era de los patriarcas, la era de los patriarcas, ¿no? De los relatos preliminares del Génesis, en los primeros capítulos, sobre los eventos propios de la creación, la caída del hombre, la formación de ciudades, el diluvio, en la historia de Noé, el diluvio. Y luego viene ya en el capítulo 12 el llamamiento de Abraham, ¿no? El llamamiento de Abraham. ¿Cómo se organizaban, ¿no? las sociedades en ese momento, durante el llamado de Abraham, ¿no? Era a través de la guía, la dirección de los patriarcas. La figura del patriarca no solamente estaba dentro del pueblo de Dios, ¿no? Era una figura común en los demás contextos sociales, ¿no? En los demás pueblos de alrededor, ¿no? La figura del patriarca era importante en el gobierno de las sociedades. En este caso,
dentro de los planes de Dios, el primer hombre que Dios llamó para formar la nación fue Abraham. Y a Abraham se le considera el primer patriarca, ¿no? Dentro de la comunidad judía. El primer patriarca, lo llaman el padre, ¿no? El padre Abraham. Nuestro padre Abraham, ¿no? En el seno de Abraham. O sea, la figura de Abraham en el primer modelo de organización de la sociedad judía era el modelo patriarcal. ¿En qué consistía este tipo de modelo patriarcal, ¿no? Era que el patriarca era el representante social de todo un clan familiar. Y el clan familiar al que representaba este patriarca no solo era una conformación de un núcleo familiar como lo conocemos, ¿no? Donde está papá, mamá e hijos, sino este clan familiar representaba una esfera más amplia de espacio, ¿no? De descendencia. Dentro de este clan familiar, el jefe, por así llamarlo, que dirigía y gobernaba, era el patriarca. Él tenía autoridad sobre sus hijos, las familias de sus hijos y las familias de los hijos de sus hijos. O sea, era todo un gobierno que era dirigido por este representante llamado patriarca, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en la historia de Abraham, vamos a ver en el Génesis, que Abraham, cuando Dios lo llamó, ¿no?, a formar la nación, él salió con su clan en ese momento y se fue a formar respondió al llamado y se fue a la tierra que Dios le estaba mostrando, ¿no? Y a través de Abraham nace toda una descendencia, a un grupo familiar bastante amplio, ¿no? Un grupo bastante familiar que no solamente era directo, su familia, sino también involucraba a todos sus siervos, sus criados, ¿no?, sus criadas. Entonces todo ese núcleo de personas, toda esa conformación de personas formaban el clan. Dentro también estaban sus hijos, sus nueras, sus nietos, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? O sea, la genealogía era importante dentro del grupo patriarcal. Entonces, la nación de Israel se fue organizando con ese modelo que ya existía en ese momento, ¿no? De los patriarcas, de los jefes familiares, ¿no?, de las familias. Era el que gobernaba su casa, sus bienes, sus territorios, ¿no? El que tomaba decisiones dentro de lo que pasaba en ese lugar, ¿no? Incluso le pedían permiso a los patriarcas para llevar a cabo algunas acciones. Eran los que decidían también sobre los asuntos de su clan, sobre su descendencia. Por ejemplo, Abraham fue el que encomendó a su siervo para que le buscara esposa para Isaac, ¿no? Ellos tenían competencia sobre eso, ver cómo iban a hacer, iba a continuar su clan, ¿no? Tenían esa autoridad sobre sobre los que eran parte de su clan, ¿no? Tenía bastante peso los patriarcas en toda la sociedad, ¿no? Eran los representantes de un grupo familiar, ¿no? Los patriarcas que empiezan a organizar la sociedad judía, fue Abraham el que empezó la nación, y de ahí viene la descendencia de Abraham, ¿no? Isaac heredó todo el clan familiar de su padre, ¿no? No es que Isaac formara un nuevo clan, sino Isaac heredó todo lo que Abraham había hecho, ¿no? Todo el clan familiar de Abraham lo heredó Isaac, ¿no? Sus tierras, su ganado, sus siervos, sus criadas, etcétera, etcétera. Todo ese clan lo heredó Isaac, ¿no? Y de igual manera debería continuar la cadena, ¿no? Dentro de los patriarcas que se conocen en la primera sociedad judía, fueron los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Son considerados los tres pilares
dentro de la sociedad judía, donde se empezó a organizar la nación, ¿no? Y el gobierno a través de ellos, ¿no? De estos patriarcas. Por eso la relación de Dios con Abraham marcó una situación particular, porque este clan familiar que se estaba formando con Abraham tenía ya la intervención divina. Dios estaba revelándose a Abraham y separándolo para formar algo con él, ¿no? La participación de Dios en este clan era única en ese tiempo, ¿no? Porque el mundo de ese entonces era un mundo bastante plagado de idolatría, ¿no? Había muchas divinidades paganas dentro de todo ese escenario, donde el cual se va a empezar a formar y organizar la sociedad judía, ¿no? Abraham venía de un contexto idolátrico, ¿no? De donde él salió, Ur de los Caldeos, era una nación llena de representaciones paganas, ¿no? De divinidades, pues, paganas. Abraham sale, ¿no? Y también viene con esa carga idolátrica, pero en su relación con Dios y en su llamamiento se empieza a establecer lo que vendría a ser más adelante la teocracia, ¿no? Donde Dios empieza a guiar a su pueblo a través de su voluntad, ¿no? Empieza con Abraham marcándole algunas pautas en cuanto a la señal de la circuncisión, en cuanto a la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. Dios empieza a mostrar las líneas de gobierno, ¿no? Con las cuales se debe conducir y cómo empezar a llevar a cabo esto, ¿no? En los patriarcas se ve la figura ya del gobierno de Dios a través de estos hombres, ¿no? Abraham primero, luego Isaac y luego Jacob, ¿no? Se va dando la figura. Entonces la era de los patriarcas es una época importante, ¿no? Donde la sociedad judía se va organizando y se va mirando el gobierno teocrático de Dios a través de estos hombres, ¿no? En su relación con él. Luego de esta era de los patriarcas, donde se forma ya se va organizando, se va formando la nación, acaba con Jacob, en el tiempo de cuando entran a Egipto, ¿no? Entra Jacob antes de morir, José lo manda a llamar, luego que se da a conocer a sus hermanos, entra, dice José, con todo su pueblo. ¿Quién era el pueblo de Jacob? Era su clan, pues, ¿no? O sea, el pueblo que entró a Egipto no era pues una nación grande, pues, ¿no? Era el clan de Jacob, que venía pues heredado desde Isaac y desde Abraham, ¿no? Era como una herencia familiar, un clan familiar heredado. Todo ese clan familiar, incluyendo todos sus hijos, entran a Egipto. ¿Quiénes entran a Egipto? El clan familiar de Jacob, ¿no? Era el pueblo que Dios había elegido a través de Abraham, ¿no? Todos ellos entran a Egipto, a la tierra de Gosén, porque ese es el espacio que José determina para él, ¿no? Y el faraón acepta, ¿no? Ahora, todo el clan de Jacob entra, y con ellos también ingresa el gobierno patriarcal, aún todavía está ahí vigente, ¿no? Y la idea, ¿no? El concepto de Dios, ¿no? De la divinidad revelada. Por eso es que se le conoce cuando Moisés es elegido por Dios para llevar a cabo la misión, dice, el Dios de tus padres, ¿no? Se te ha presentado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, este clan familiar que entró a Egipto tenía en mente eso, ¿no? ¿Quiénes eran los padres de este clan familiar? Eran los patriarcas, ¿no? Isaac y Jacob. Entonces, esa es la idea que ellos tomaban ahí, ¿no? El Dios de nuestros padres. O sea, la primera idea del gobierno de Dios venía de sus padres, de los patriarcas, ¿no? La idea de Dios gobernando en su clan venía de ellos, de Abraham, de Isaac. Fue una transmisión también, ¿no? De lo que se estaba haciendo. Entonces, en Egipto, el sistema patriarcal todavía estaba ahí vigente,
ya en Egipto. Solo que ya cuando aparece Moisés, la nación de Israel había crecido enormemente, ¿no? Se había multiplicado rápidamente y había llenado bastante la zona donde estaban. Tanto es así que los egipcios tenían miedo, ¿no? Del pueblo porque había superado en número, ¿no? Entonces ya el primer clan familiar que entró de Jacob se fue expandiendo más, ¿no? A llegar a ser ya una nación prácticamente. Una nación se había formado en Egipto, ¿no? Pero hasta ahí estaba la idea patriarcal, ¿no? Cada clan familiar regido. Ahora, recuerdan también que cuando ya había una situación en estos clanes familiares, en estos patriarcas, cuando ya la situación no era fácil de poder sostener por el espacio, por los conflictos que había, se separaban los clanes, ¿no? Por ejemplo, recuerda a Abraham y a Lot, ¿no? Cuando ya se había aumentado el ganado de uno, el ganado del otro, sus siervos estaban peleando con los otros siervos, etcétera, deciden separarse, ¿no? Abraham le dice, tú anda donde tú quieras y yo voy a ir al otro lado, ¿no? Entonces ahí se va dando la forma de la separación de clanes cuando había ya mucho, se había congestionado mucho, ¿no? Podría darse la situación de separación, ¿no? Para formar otro clan, ¿no? En el caso de Lot y de Abraham. Luego Abraham lo rescató a Lot y regresaron nuevamente a ser parte del clan familiar de Abraham, ¿no? Pero ya en Egipto, ya los grupos ya se habían separado, ¿no? Los clanes familiares se habían separado. A esos patriarcas que estaban en Egipto se empezaron a llamar ancianos, ¿no? Los ancianos eran los patriarcas de cada clan familiar de los que estaban en Egipto, ¿no? Se les dio el nombre de ancianos, ¿no? Pero ¿qué era un anciano en Egipto? Era un representante de ese clan al cual pertenecía, ¿no? Un modelo, podría ser el modelo de Abraham, ¿no? De Jacob, de Isaac y de Jacob. Luego de este periodo de patriarcas, que ya en el tiempo de Moisés eran ancianos, aparece el tiempo de la ley como tal, ¿no? El gobierno de Dios, ya no a través de los patriarcas, sino a través del pacto que él va a establecer con su pueblo, bajo el caudillaje de Moisés, ¿no? Y la figura acá, en el tiempo de la ley, el tiempo del pacto, era que Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Esa era la figura, ¿no? Ya Dios iba a manifestar visiblemente dentro de su pueblo. Por eso envía a Moisés a rescatar a su pueblo de Egipto para sacarlos y llevarlos al desierto para que lo adoren y le sirvan, como hemos visto hace un momento, ¿no? Dios pretende sacar a su pueblo y llevarlos al desierto para que ahí el pueblo le rinda adoración, ¿no? Y lo reconozca como su Dios y establezca una alianza, un pacto con él. Y este pacto que Dios iba a establecer se iba a dar en base a la ley, ¿no? Quiere decir que Dios iba a gobernar a su pueblo mediante la ley, a través, lógicamente, de Moisés. Aquí se da el primer momento de la formalización del gobierno teocrático de Dios sobre su pueblo, ¿no? La figura es Dios como gobernador de su pueblo, dirigiendo lo que el pueblo tiene que hacer directamente, a través de la ley que se estableció y que el pueblo aceptó, y a través de su representante, de su caudillo, que era Moisés, ¿no? Entonces Moisés vendría a ser la figura de un modelo de profeta, ¿no? Venía a traer la voz de Dios. Moisés era la figura de un primer profeta de Dios, trayendo la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es que en el Deuteronomio
18 dice que no hubo otro profeta como Moisés, ¿no? Y que Dios prometía que iba a venir un profeta como Moisés, hablando del Mesías, ¿no? Entonces Moisés era el primer profeta que traía la voz de gobierno de Dios, ¿no? Moisés mismo era el que dictaba lo que el pueblo debía hacer y no hacer, pero no conforme su idea, ni conforme sus intenciones, sino con lo que Dios le decía que haga o no haga. Moisés seguía instrucciones, ya era un profeta que seguía instrucciones y daba las pautas que Dios determinaba según la ley. Eso quiere decir, hermanos, de que Moisés conocía la ley de Dios perfectamente, conocía la voluntad de Dios. Y cuando había algo que consultar a Dios, Moisés iba y entraba en el lugar de la presencia de Dios, en el lugar santísimo, y Dios le declaraba su voluntad. Y Moisés salía y expresaba al pueblo lo que debían hacer, o las decisiones que Moisés tomaba eran conforme a lo que Dios le mostraba. Quiere decir que directamente Dios gobernaba a su pueblo. Dios directamente gobernaba a su pueblo a través de la ley, ¿no? De la voluntad revelada, escrita en este caso en las tablas de la ley, ¿no? Esto era la formalización del gobierno teocrático de Dios dentro de su pueblo. La figura de la ley, ¿no? Y la figura de Moisés, ¿no? Este tiempo de la ley y el pacto de Dios fue un tiempo donde el gobierno se evidenció con bastante claridad, ¿no? De parte de Dios. Dios gobernaba a su pueblo, ¿no? Y el pueblo aceptaba el gobierno de Dios, ¿no? Lógicamente con algunas, siempre hay oposición, ¿no? Pero de todas maneras el pueblo en su gran mayoría aceptaba el gobierno de Dios a través de su palabra, el pacto que habían hecho y a través de la dirección de Moisés, ¿no? Luego de esto, luego del tiempo de la ley, con el pacto y el gobierno, la diga de Moisés, hay un momento que se le conoce a la era de los jueces, ¿no? A la era de los jueces. Con Moisés se formaliza el gobierno teocrático de Dios, ¿no? Dios dirigiendo, guiando a su pueblo, gobernando a su pueblo mediante la alianza, el pacto que han hecho y la ley como señal de esto, y su vocero llamado Moisés, su profeta, Moisés dirigiendo a la nación. Luego de la muerte de Moisés, ¿no? Luego de la muerte de Moisés, lo sucede Josué como caudillo, ¿no? Y todo va en base a la ley, en base al pacto que han hecho, a la alianza. Llega la conquista de la tierra prometida, el modelo se mantiene, muere Josué, se distribuyen las tierras y cada grupo, ¿no? Cada tribu empezó a sentarse en la tierra que le correspondió, ¿no? Cada tribu empezaba a gobernarse, ¿no? En la figura de un representante, ¿no? Cada tribu. Ahora, en la era de los jueces, el gobierno de Dios, ¿no? La intervención de Dios para guiar a su pueblo, se da en la unión que hacen estos tribus cuando caían en dificultades, ¿no? En opresión. Dios levanta un caudillo político espiritual para gobernar y dirigir a su pueblo, Sí. para juzgar a su pueblo. En el caso de los jueces, tenían una misión libertadora, ¿no? Eran jueces que temporalmente gobernaban, ¿no? Y casi en su mayoría respondían a una situación, a una circunstancia especial, ¿no? No eran herederos de algo, no eran herederos en el caso de los patriarcas que heredaban otro,
o en el caso de Moisés con Josué, sino estos caudillos políticos eran elegidos conforme a las circunstancias que atravesaba el pueblo, ¿no? Este era el tiempo donde Dios elegía a ese representante, a esa persona que iba a guiar a su pueblo, los iba a liberar de la opresión, de la servidumbre, pero también los iba a juzgar, ¿no? Los iba a gobernar, los iba a guiar. Esta era se caracterizó por eso, ¿no? Que a través de estos personajes Dios dirigía, gobernaba a su pueblo, ¿no? De manera temporal, hasta que el juez vivía, Dios manifestaba la voluntad a través de ellos, ¿no? Pero una vez que este juez moría, ¿no? Después del tiempo que había juzgado a Israel, moría, como que otra vez las tribus quedaban cada uno en su lugar, ¿no? Y dice que como no había rey, cada uno hacía lo que le parecía en gana, ¿no? Lo que venía en gana. No había un gobierno, ¿no? Había una libertad, habían quedado como cada uno por su camino, ¿no? Por eso el texto dice, como no había alguien que los gobierne, cada grupo hacía lo que quería, ¿no? Y luego caían y levantaba otro juez para liberarlos, ¿no? Entonces, la era de los jueces tenía esa característica, la era de los jueces en Israel. Importante esta era de los jueces porque el gobierno de Dios se sigue evidenciando en su pueblo, pero también se muestra en la era de los jueces que sin Dios ellos no pueden gobernarse. Es la figura de los jueces también, ¿no? La era de los jueces muestra la intervención divina a través de los caudillos políticos espirituales que eran levantados, pero también refleja la incapacidad del pueblo de poder autogobernarse, ¿no? Esa es la figura que muestra el tiempo de los jueces en el gobierno de Israel, ¿no? Luego, cuando acaba la era de los jueces, ¿no? Empieza la era de los jueces, termina, ¿no? Y el último juez es Samuel. Samuel, que empieza también el tiempo de los... termina con Josué, con Samuel, el tiempo de los jueces. Aparece el momento de la era de los reyes, ¿no? La era de los reyes, el gobierno de la nación de Israel a través de los reyes, ¿no? Bueno, hay mucho que se puede hablar de por qué se origina la monarquía en Israel, ¿no? De por qué se origina esto. Uno de los aspectos es porque el pueblo tenía una dificultad permanente en cuanto a los filisteos, ¿no? Los filisteos estaban una y otra vez atacando a las distintas zonas de Israel, ¿no? A las tribus de Israel. Había muchos ataques a los filisteos. Entonces se quisieron organizar, ¿no? Organizar de una manera unida bajo un rey, ¿no? Esa es la idea del inicio de la monarquía en Israel. Lo que el Antiguo Testamento nos muestra es que el pueblo pedía un rey a Samuel, ¿no? Y querían parecerse a los demás pueblos que tenían sus reyes, ¿no? Y los gobernaban. Entonces ellos querían tener el mismo modelo, ¿no? Pero más va por el lado de organizarse para ir en contra de los filisteos, ¿no? Organizar y unir fuerzas bajo un rey. Ese era el modelo monárquico que de alguna manera unió a Israel en una sola nación con un solo gobernante, con un rey, ¿no? Ahora, cuando Samuel le dice a Dios, o Samuel le dice a Dios el deseo de los israelitas, el Señor le dice algo a Samuel, ¿no? Le dice que el pueblo no lo ha desechado a él, porque Samuel era juez en ese momento, ¿no? Le dice, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. La idea es que el que gobernaba Israel era Dios, teocrático, ¿no? Recuerdan el gobierno de Dios directamente para su pueblo. Ahora el pueblo desea tener un modelo similar al que tenían los demás pueblos.
y Dios le dice a Samuel que el pueblo no lo ha desechado a él como juez, sino lo ha desechado a él mismo, ¿no? En la figura que el pueblo como que no quería mantener ese gobierno teocrático, ¿no? Vertical, de Dios hacia el pueblo. Y quiere tomar una representación humana bajo la figura del rey, ¿no? Ahora, pero la monarquía en Israel, el gobierno de los reyes, se mantuvo en el modelo teocrático, ¿no? Había monarquía, pero no era una monarquía que se dirigía en base a los principios o a los pensamientos del rey, sino el rey estaba bajo el pacto también. El gobierno monárquico debía estar regulado por el pacto. Esa era la idea, ¿no? Dios gobernando a través del rey, ¿no? Y el rey sujetándose a la alianza y al pacto que Dios había hecho, ¿no? A la ley, a los mandamientos que Dios, ¿no? Había dejado. Ese era el modelo monárquico en el Antiguo Testamento. Pero en la práctica ya de la monarquía en Israel, este esquema, ¿no? Siempre tenía dificultades por parte de los reyes, ¿no? Los reyes se olvidaban del pacto que habían hecho con Dios, se olvidaban del pacto y se iban, ¿no? Tras los modelos paganos, tras los modelos idolátricos de las otras naciones, ¿no? Por eso el libro de los reyes registra la historia de muchos de ellos que se olvidaron del pacto, ¿no? Y se fueron a hacer las cosas malas delante de los ojos de Jehová, ¿no? Y hay una constante ahí, ¿no? De los reyes en el tiempo de Israel, ¿no? E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y repitieron los pecados de su padre, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, siempre en el gobierno monárquico, el rey se olvidaba del pacto y empezaba a gobernar según sus principios, sus ideas, ¿no? Y traían dificultades en el reinado, ¿no? El modelo entonces monárquico se empezó a establecer del rey, pero el modelo acá, ¿no? Tenía la particularidad de que Dios guiaba el gobierno mediante su rey, y ese rey debía estar alineado al pacto, ¿no? Ahora, en este modelo de gobierno aparece la figura profética, ¿no? O el consejo profético. Aparecen los profetas. En el caso de Samuel, fue el primer profeta. Bueno, Moisés fue el primero, luego aparece la figura de Samuel como profeta, donde ya Samuel empieza a dar consejo profético al rey, ¿no? En este caso Saúl, como primer rey, ¿no? El consejo profético estaba presente. Entonces la figura del gobierno en el tiempo de los reyes era Dios, como el gobierno teocrático, ¿no? Dios, la alianza o el pacto de Dios con su pueblo, en el cual debía sujetarse el rey y el profeta como consejero, haciéndole recordar que debía sujetarse al pacto que Dios había hecho con ellos, ¿no? Ese era el modelo de gobierno en el tiempo de los reyes, ¿no? Dios en su gobierno total, la alianza, el pacto como guía de todo lo que se debía hacer y el rey debiendo cumplir ese pacto, ¿no? Y el profeta ayudando a que el rey lo cumpla. Ese era, digamos, el organigrama del pacto, perdón, del gobierno de Dios en el tiempo de los reyes, ¿no? Este modelo que empezó con Saúl y luego lo hereda David, ¿no? Lo toma David, y que en David se empieza a extender y a organizar y a plasmar de una manera correcta, ¿no? El modelo del gobierno teocrático a través de la monarquía. Ya toma su apogeo con David y su esplendor con Salomón, ¿no? Mientras David estaba en armonía con el modelo teocrático, en base a lo que estoy mencionando,
la monarquía se extendía y prosperaba, ¿no? Y se fortalecía, ¿no? Cuando se rompía el esquema, ¿no? Cuando se rompía el esquema teocrático a través de los reyes, ¿no? El gobierno caía, venían las dificultades, la opresión, las conquistas, ¿no? Cuando se caía del modelo, ¿no? En Salomón llega su esplendor, pero también a la muerte de Salomón empieza la caída, ¿no? De este modelo de gobierno en Israel, ¿no? Una y otra vez no daba resultados, ¿no? De los gobiernos que aparecían, ¿no? Muy pocos fueron los reyes que aparecen después de la división del reino, la muerte de Salomón, ¿no? Muy pocos reyes en el reino del norte, ¿no? Creo que no hay uno que se pueda poner como un rey bueno, que mantuvo el pacto. En el reino del sur, reino de Judá, hubieron algunas excepciones, ¿no? Que sí mantuvieron o trataron, se esforzaron de mantenerse bajo el pacto e hicieron grandes reformas, ¿no? Pero luego esto no prosperó, ¿no? Porque el juicio de Dios llegó con la deportación a Siria en un primer momento y después a Babilonia en un segundo momento para el reino del sur, ¿no? Y con eso quedaba fuera de enfoque el tiempo del gobierno y en la era de los reyes, ¿no? Luego vendría ya, ¿no? La deportación y el exilio a Babilonia, ¿no? Donde quedaron ahí la nación de Israel fue llevado 70 años de cautiverio, ¿no? Bien, hasta ahí voy a exponer, ¿ya? Sobre el gobierno en Israel. El tiempo de los reyes marca el fin, ¿no? De la organización política de Israel, el gobierno de Israel a través de los reyes, ¿no? Luego que regresan, cuando regresan ya del cautiverio, ¿no? Regresan del cautiverio, luego de 70 años, la organización toma como otro rumbo, ¿no? Ya empieza las dinastías, ¿no? Las dinastías, la era de las dinastías, ¿no? Nuevamente, de la parte aristocrática del pueblo, ¿no? Como que empiezan a tomar un poco de protagonismo, ¿no? Entonces las autoridades, el gobierno empieza a tomar otro cauce ya, ¿no? Y en el tiempo de los 400 años antes de Cristo, ¿no? Sobre todo en esos tiempos, es donde aparecen pues los grupos ya que empiezan a gobernar la nación de Israel, ¿no? Los grupos, las dinastías, ¿no? Cuando empiezan a enfrentar a sus enemigos, ¿no? Regresando ya del cautiverio, ya no hay reyes, ¿no? Cuando regresan del cautiverio a reconstruir la ciudad y el templo, ya no la era de la monarquía acabó, ya no hay reyes, ya no hay jueces propiamente, ¿no? Ya no hay un Moisés, ya no hay un Josué. Entonces la nación se empieza a organizar en base a la aristocracia, las dinastías que aparecen, ¿no? Y se van desarrollando los clanes religiosos, ¿no? Los grupos religiosos. Ahí en esos tiempos aparecen los fariseos, aparecen los saduceos, ¿no? Los grupos que empiezan a tomar el control del pueblo, ¿no? A través de la expresión religiosa. Siempre el templo y el pacto determinaban la guía de la nación, ¿no? Y ahí los grupos que empiezan a aparecer empiezan a tomar protagonismo para la conducción, ¿no? Ya en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, ya estaban organizados esos grupos, ¿no? El que dirigía a la nación, pues, era el Sanedrín, ¿no? Era como un consenso de representantes de los grupos, pues, que se habían formado, ¿no? Por un lado los saduceos, los fariseos, habían otros grupos también, ¿no? Los celotes, los herodianos, etcétera, ¿no? Que estaban a cargo de poder manejar las decisiones, ¿no? Hasta ahí es el tema del gobierno de Israel. Ahora,
Ah, yo quisiera que ustedes puedan complementar esto, ¿no? Hay hay un video de un teólogo muy interesante de la historia del pueblo judío, sobre todo el tema que estamos narrando, ¿no? Y sobre todo también el tema del reino y los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto puede ayudar mucho a complementar todo lo que hemos estado hablando. Este teólogo es el teólogo Pratt, ¿no? Richard Platt, es teólogo reformado, que hace una serie de lecciones, ¿no? Les recomiendo que vean sus videos, son muy buenos. Es un erudito en el tema del Antiguo Testamento y trabaja muy bien la serie de los pactos, el reino de Israel, ¿no? La historia de Israel, el Pentateuco, ¿no? La formación de la nación a través de Abraham, etcétera, etcétera, ¿no? Este es voy a proyectar acá para que vean el enlace, ¿no? También lo voy a enviar para que lo tengan ahí. Es una serie de varias lecciones, pero lo pueden ver en sus momentos, digamos, de descanso, libres, que quieran ver algo. En vez de ver algo que no les va a ayudar, ven su videito de esto, pues, ¿no? Acá les voy a mostrar, ¿no? Voy a compartir un poco la pantalla para que puedan ver. ¿Dónde está acá? No sé si lo observan. Creo que sí, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Sí, Ya, sí, sí. ya. Por ejemplo, acá él va a iniciar en el lado izquierdo, por ejemplo, están los temas que él toca, ¿no? Hay varios, ¿no? Habla de también la teología sistemática, un poco de las doctrinas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la parte que nos interesa a nosotros para el curso, por ejemplo, está acá, ¿no? El reino y el pacto en el Nuevo Testamento, el Pentateuco, el padre Abraham, ¿no? Por ejemplo, acá él en la lección 3, que es la que le estoy indicando que le vean, ¿no? Es sobre el reino y pactos que se dan en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, acá él... Los tratados imperiales de vasallaje son importantes para los estudios del Antiguo Testamento por muchas razones. Pero nosotros estamos interesados particularmente en una idea principal. Los tratados imperiales de vasallaje fueron diseñados por reyes para la administración de sus reinos. Ahora, para tener una idea de cómo eran estos arreglos imperiales, ayudaría a describir el contenido de los tratados imperiales de vasallaje típicos. Fuera de pocas excepciones, los rasgos formales de estos tratados antiguos siguieron un modelo triple predecible. Primero, los tratados fueron introducidos por un enfoque en la benevolencia real, el favor que el emperador había mostrado a sus vasallos. Ellos empezaron con un preámbulo en el que el rey se identificó él mismo como glorioso, un rey digno de alabanza. Y en ciertas fases en la historia, el preámbulo fue seguido por un prólogo histórico en el que el rey describió muchas cosas buenas que él había hecho para las personas. La segunda gran porción de los tratados imperiales de vasallaje se enfocó en el requisito de lealtad vasalla. Expusieron los tipos de obediencia requeridos de los vasallos del emperador. Se desplegaron listas de reglas y normas para explicar cómo se esperaba que los vasallos vivieran bajo el dominio del imperio. La tercera gran porción de los tratados imperiales de vasallaje llamó la atención a las consecuencias de lealtad y deslealtad de los vasallos. Se les prometieron grandes bendiciones o premios a los siervos fieles. Pero a los siervos infieles se les amenazó con maldiciones o diversos castigos de parte de sus emperadores. Ahora, también aparecen otros elementos en estos tratados. Por ejemplo, se constituyó la provisión para mantener seguro el documento del tratado y se pedía la ayuda de testigos divinos para vigilar que ambas partes de los tratados los cumplieran. Pero el corazón de la relación emperador-vasallo puede ponerse de esta manera.
Los grandes reyes expresaron su benevolencia hacia reyes y naciones vasallas de menor jerarquía. Los emperadores requerían servicio fiel de sus vasallos debido al favor que ellos habían mostrado, y ellos observaron muchas consecuencias positivas y negativas de la lealtad y deslealtad de sus vasallos. Como veremos, estos tres rasgos centrales de los tratados imperiales de vasallaje nos ayudarán a entender la naturaleza de los pactos del Antiguo Testamento más claramente y cómo se relacionan con el reino de Dios. Teniendo en mente el concepto básico de los tratados imperiales de vasallaje, estamos en posición de ver qué ayuda nos ofrecen al examinar las conexiones entre los pactos y el reino. Ahora, debemos decir desde el principio que en un sentido amplio, el término pacto o brit describe muchos tipos diferentes de relaciones. Apunta hacia relaciones entre amigos, esposos, líderes políticos, tribus y naciones. Todas estas relaciones se han llamado pactos porque formalmente unen a las personas con derechos y obligaciones mutuas, pero estas relaciones eran tan diversas que sus pactos diferían de innumerables maneras. Y más aún, las Escrituras comparan a veces estas diversas relaciones de pacto con la relación que hay entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, nuestra relación con Dios se describe como un matrimonio, como una atadura familiar y como una amistad. Por lo tanto, podemos aprender mucho sobre nosotros y Dios de estos diferentes tipos de pactos. Pero nuestra preocupación en esta lección no está en este amplio rango de analogías, sino con un tipo específico de pactos en el Antiguo Testamento llamado pactos divinos. Estos son pactos que el mismo Dios hizo con personas. Dios hizo 6 pactos colectivos principales en el Antiguo Testamento. Él hizo pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. En esta lección, nosotros estamos interesados principalmente en entender el carácter de estos pactos y cómo ellos se relacionan con el reino de Dios. Ahora, estudiaremos los 6 pactos divinos en esta lección, pero en este punto veremos brevemente uno de estos pactos, el pacto con Moisés, para ilustrar cómo los tratados imperiales de vasallaje nos han ayudado a entender el carácter de los pactos del Antiguo Testamento. El pacto... Ahí está. Esa es parte del video porque el video dura 1 hora y media, ¿no? Hay varias lecciones. Pero le voy a dejar ahí para que usted lo siga observando. Acá hay datos importantes sobre el tema de los pactos. Luego va a hablar acerca de los reinos. Hay temas importantes que aprender, ¿no? Según la investigación que el doctor Pratt ha hecho, es que el pacto que se hacía en los tiempos del Antiguo Testamento tenían algunas características, ¿no? En otras naciones. Y que el pacto que Dios hace con Moisés, ¿no? En el Sinaí, como que hay un paralelo, ¿no? Similar a los pactos que se hacían también en ese entonces, ¿no? Claro, lógicamente con sus características propias en el caso del pacto de Dios con Moisés, ¿no? Pero lo que no era extraño hacer un pacto, o sea, no era una novedad hacer un pacto, ¿no? Ya se hacían pactos en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Y él lo que te está demostrando es eso, ¿no? Que había ese tipo de pacto del rey a su vasallo, ¿no? Que tenía algunas consideraciones similares a lo que se va a ver en el pacto de Moisés, de Dios con Moisés, ¿no? Entonces, pero ahí está, hay bastante estudio, hay cosas para aprender, ¿eh? Muy, muy interesante. Particularmente siempre observo a este teólogo, lo miro y lo veo en lo que hace. Muy profundo su estudio también. Demanda bastante investigación, ¿no? Hay que leer bastante, hay que buscar bastante información. Pero ahí está, les dejo para que puedan enriquecerse un poco más con la información, ¿no? Y sigan mirando los otros temas también, teología sistemática también hay, historia de la iglesia también hay. Entonces pueden ayudarse de eso. Les voy a dejar en el enlace, en la dirección, ¿ya? Para que lo puedan tener. Él es judío, hebreo o americano, porque se ve que tiene una gran biblioteca, bastante material, ¿no? Ya, este es un teólogo estadounidense. Es presidente de un ministerio, ¿no? También es un profesor activo, ¿no?
Tiene un ministerio también en lo que es la enseñanza, la evangelización. Es egresado de la Universidad de Harvard en el estudio del Antiguo Testamento. Bueno, tiene un currículum bastante amplio, ¿no? Ha trabajado en la traducción de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI también. Bueno, hay diferentes cosas, ¿no?, de su currículum. Es un hermano dedicado, pues, a la investigación, al estudio, ¿no? A eso se dedica, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos dedicarnos a eso, no? Pero nos falta tiempo, nos faltan recursos, ¿no? Y tenemos que trabajar, hacer varias cosas, ¿no? El contexto latinoamericano no es fácil para ser teólogo, ¿no? Realmente no es fácil. En otras circunstancias, ¿no? En otros contextos, hay personas que se dedican, ¿no?, a la investigación, al estudio, a la enseñanza, al ministerio, ¿no? Pues ya tienen todos sus recursos, pues, cubiertos, ¿no? En nuestro caso hay que cubrir, ¿no? Con 2, 3 trabajos, ¿no? En fin, pero ahí está, ¿no? Dios nos ve como mejor agrado a nosotros porque estamos haciendo más, ¿no? Bueno, cada uno en su ministerio, ¿no? Cada Así uno en es. su ministerio hay que aprovechar, ¿no? Y hay que dedicar. Pero lo que sí, hermanos, no tenemos que tener excusas es en investigar y leer, ¿eh? Eso sí, no hay excusa para nadie, ¿eh? Profesor, que tengo que trabajar, profesor, que tengo mi esposa, profesor, que tengo mi hijo, profesor, que tengo... Todos tenemos lo mismo, hermano, ¿no? Todos tenemos lo mismo. Yo también tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo la iglesia, la enseñanza, algunos negocios que hago, ¿no? Entonces, todos tenemos todo, pero hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para todo. Hay que darle nomás tiempo, ¿ah? La peor mentira del diablo es no tengo tiempo, ¿ah? Ese sí es conocida la mentira. Yo Es creo verdad. que es cuestión también de costumbre, o sea, bueno, por lo menos yo hablo de forma honesta, ¿no? A veces está acostumbrado a trabajar, venir cansado, como que no tenía esa costumbre de leer largamente como ahora, ¿no? Y esa Se es va formando, Leoncio, y se va una de las formando. razones que tenía de ingresar al seminario, tenía temor en eso, en que no pueda Se va cumplir en formando. esa Mira, parte. para terminar ya, para no quitarle mucho tiempo, te cuento así brevemente nomás mi testimonio personal, ¿no? A ver si les ayuda en algo. Cuando yo también inicié a estudiar, ¿no?, en el seminario, me había separado ya, había respondido en obediencia al llamado del Señor, dije ya, con mi esposa vamos a estudiar, ¿no? Tengo 3 hijos en ese tiempo, mis hijos estaban pequeños cuando fui al seminario, estaban en primaria. Yo trabajaba en la parte de lo que es la informática, ¿no? Entonces mi trabajo era más técnico, no era mucho de lectura. La informática, la instalación de redes, todo eso tiene que ver con lo técnico, pues, ¿no? No hay que leer mucho ahí, pues, ¿no? Entonces cuando ingresé a estudiar, ya me retiré, me interné, había internado en ese tiempo, ¿no? Me interné con fe, mucha fe, porque tenía que dejar la mitad del día de trabajar para estudiar, pues, ¿no? O sea, tenía que sacrificar mediodía para dedicarme a estudiar. Y cuando llegué a las primeras clases, ¿no?, me acuerdo, yo dije, pues, bueno, será algo que se pueda llevar. Empezaron las lecturas, Leoncio, que tienes que leer acá, tienes que leer allá, tienes que leer acá, tienes que leer allá, tienes que leer allá. Ah, sus lecturas. Las primeras 15 días, yo dije, ¿cómo voy a hacer? No creo que pueda, no podía. Y leía una vez, no entendía. Leía y no entendía. Ya le dije, Señor, mira, no sé, Señor, si tú no me ayudas a entender, creo que yo me voy a retirar, le digo, porque no entiendo, ¿no? Lecturas regular, ¿eh? No eran ni 2, 3 hojas, eran regularcitas, ¿eh? Y empecé a leer, 11, así en la noche que llegaba de trabajar, y llegaba como 10:30, 11 de la noche, sin costumbre, al primer día leía y me dormía, pero los 10, 15 minutos me quedaba dormido, no leía nada, ¿no? Al día siguiente no entendía, leía, ¿no? Hasta que le dije, Señor, si, que tu Espíritu Santo me ayude a entender, le digo, porque si no, no voy a entender nada, ¿no?
Oye, empecé a las 15 días, empecé a leer, le agarré ya la costumbre. A las 11 de la noche venía, leía, me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana leyendo, le empecé a agarrar el entendimiento y la constancia y seguía, y se me hizo un hábito de lectura, y más ya me pedía ya la mente leer, ¿eh? Me pedía ya, se había acostumbrado ya, empezaba a leer, y gracias a Dios pude terminar, pues, Leoncio, los 4 años, y formé un hábito de lectura, de entendimiento, ¿no? Con trabajo, con 3 hijos, con una esposa, con una familia que mantener, pero igualito leía. Y Dios me ayudó, pues, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo. O sea, sí se puede hacer, ¿no? Dios te ayuda. Dios te da el entendimiento, la comprensión, ¿no? Es contexto, ¿no? De repente alguien ya tiene formación de lectura, todo eso ya entonces se le hace más fácil, pero los que dedicamos a profesiones distintas, oficios distintos, que donde no hay lectura, pues va a costar un poco más, ¿no? Pero Dios le va a ayudar, ¿eh? No se preocupe, Dios le va a ayudar. Muy bien, hermanos, les dejo hasta acá, ¿no? Este ha sido nuestro cierre de clase. Y les espero el día martes hasta las 11:59 para la entrega de su trabajo, ¿no? Por eso lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan investigar, ¿no? Leer, ¿no? Que lean bonito y sinteticen lo que quieren poner y me entregan, ¿no? Por eso dije 5 páginas máximo, ¿no? Página y media por cada punto, 3 páginas, 4 páginas y media, 5 máximo de lo que van a hacer, ¿eh? Y ya con eso está su nota de trabajo final y su nota de examen. Ya eso tiene dos calificaciones. Nota de examen final y nota de trabajo final. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Si no, ya terminamos aquí y les dejo para que puedan continuar sus actividades. Ya nos vemos conmigo hasta el 5.º módulo. Dios les bendiga, perseverar. Espero que cuando Gracias. sigan ustedes acá. Bendiciones.